Vamos a otro tema. El tráfico aéreo de pasajeros y de carga ha sido una de las industrias más golpeadas por la pandemia. Cerca de 111.000 pasajeros volaron a algún destino dentro del país o al extranjero el mes pasado. Esta cifra refleja una caída de 94,5% a nivel interanual. Vamos a hablar sobre este complejo escenario que viven las aerolíneas, también en una jornada donde supimos esta información sobre LATAM Airlines. Ya estamos con Martín Maquena, secretario general de la Junta Aeronáutica Civil. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias a ti. A ver, esta caída de más del 94% es sorprendente para los que siempre estamos siguiendo la evolución de las distintas industrias, los distintos sectores productivos y en este caso un área estratégica como es el del transporte aéreo. Pero finalmente uno también tiene que decir que no sorprende porque los factores que influyen en esta caída son evidentes. Los aviones están estacionados, no hay restricciones a nivel internacional, no solamente acá. Tuvimos esta información de la reorganización financiera que va a tener que llevar a cabo LATAM Airlines, acogiéndose al capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos. Son factores que son evidentes, pero quiero ir un poquito al análisis que ustedes tienen con respecto a estos datos que muestran la delicada situación que vive la industria aeronáutica y por sobre todo también un nivel estratégico del transporte. Efectivamente, no es sorpresivo, pero llama la atención cuando uno lo ve, cuando se reportan las cifras oficialmente. Es primera vez que vemos una caída de este tipo, de 94,5% de los pasajeros. Esto en los internacionales es prácticamente es una caída de alrededor del 98%, prácticamente no hubieron pasajeros internacionales, y en los pasajeros nacionales de un 91,2%. En el fondo hubo, en un mes de abril del 2019, se transportaban alrededor de 2 millones de pasajeros y en este mes de abril del año 2020 se transportaron alrededor de 111.000, como mencionabas. ¿Cómo ha sido el impacto, digamos, de esta anémica reapertura de los vuelos que se ha dado a nivel internacional? Lo pregunto porque de hecho es una de las industrias que aún sigue paralizada. De hecho se espera que sea una de las últimas, digamos, que pueda volver al transporte de pasajeros. El transporte de carga se ha mantenido, de hecho ha estado concentrado en la exportación e importación de insumos médicos. Lo hemos visto también cuando llegan, por ejemplo, ventiladores mecánicos, pero llega justamente al punto de la carga solamente. ¿Ha habido alguna luz de restablecimiento del tráfico de pasajeros, considerando lo difícil que es justamente llevar eso a cabo? Efectivamente, si uno ve las últimas semanas, uno ve algunas mejoras. Hay algunos anuncios de ciertas líneas aéreas que van a ampliar su oferta para el mes de junio y algunas que van a retomar sus operaciones para el mes de junio, pero todo depende un poco de cuándo va a terminar las restricciones que están aplicando los distintos países para cuidar la salud de las personas, que estas implican una disminución significativa de la demanda. Finalmente, desde la tercera semana de marzo vimos prácticamente una reducción igual a la que estamos reportando ahora de abril, es decir, prácticamente se cerraron los vuelos en muchos países y los que sigue funcionando son los vuelos nacionales, pero también con el llamado a que solo se trasladen personas que necesiten, que tengan razones impostergables de viaje, y la carga, como tú dices, ha caído en menor medida que el transporte de pasajeros y han aumentado en gran porcentaje las operaciones exclusivas de carga, porque por lo general en un periodo normal el 60% de la carga se mueve en aviones de pasajeros que van con carga abajo, y eso se ha transformado en aviones que ha ido creciendo en los aviones exclusivos de carga. Sobre la reactivación, nosotros vemos que este año por lo menos vamos a estar del orden del 40% bajo el año anterior, y como te digo, la recuperación va a depender mucho de cuándo se terminen las restricciones principales, las que en este minuto están bloqueando los viajes, claro, y también cómo siguen las restricciones que son post-viaje. Es decir, por ejemplo, muchos países están estableciendo que los pasajeros que vengan de otros países tienen que permanecer en cuarentena de 14 días al llegar al país. Si eso sigue estableciéndose, efectivamente la recuperación de los viajes internacionales va a ser más lenta. Entonces tenemos distintos escenarios de niveles de recuperación y distintos escenarios de cuándo empieza esa recuperación. Sí, y hay un punto importante. Un punto son las restricciones de fronteras, pero ¿cómo va a tener que desarrollarse la industria de los vuelos
de aquí hacia adelante? Por ejemplo, el caso de Chile. Ahora es totalmente prematuro hablar de un retorno seguro de los vuelos. Se ha anunciado de parte de algunas aerolíneas que de a poco se está aplicando eso y quiero ir a ese punto, un proceso gradual, porque vamos a tener, por ejemplo, ya se está dando la experiencia internacional y aquí también se está hablando de vuelos con menos personas. Por ejemplo, con una hilera de 3 sillas, de 3 asientos, ocupar 2 asientos, dejar uno de distancia. Se está evaluando también lo que va a ser la nueva realidad de los vuelos a nivel nacional e internacional, la nueva forma de volar que se va a dar en el mundo. Efectivamente, ya en primer lugar tenemos implementado lo que es la obligación de volar con mascarilla. Esto es una obligación para todo el transporte público, pero que también se aplica en los aviones. Por otro lado, la aduana sanitaria que se está estableciendo en todos los aeropuertos del país implica que todos los pasajeros antes de abordar un avión son revisados respecto a su condición de salud y que cumplen los requisitos de traslado definidos por la autoridad sanitaria. Entonces eso ya es un cambio muy importante porque agrega un proceso adicional antes del chequeo de la seguridad del equipaje que estamos tratando de que sea lo más eficiente posible, pero cumpliendo todas las medidas establecidas. Una vez arriba del avión, las líneas aéreas han implementado, bueno, después en el mismo aeropuerto también se están aplicando las medidas de distanciamiento que conocemos que se aplican en distintos lugares de concurrencia masiva, y ya dentro del avión las líneas aéreas están aplicando nuevos sistemas de lavado de los aviones, desinfectan más seguido con elementos más fuertes. Una sanitización, además, perdón, que hace muchos años ha existido en la industria aeronáutica, digamos. Pero ahora se va a tener que intensificar en términos de cuántas veces se hace y cómo se hace, me imagino. Exacto, se intensifica y además también se establecen protocolos para las tripulaciones, cómo tratan a los pasajeros, el nivel de contacto se ha tratado de disminuir, y además nosotros en Chile tenemos que destacar algo que es bastante positivo, que es que la flota de las líneas aéreas que operan en el transporte nacional es muy nueva, y eso significa que tienen la última tecnología en filtros del aire, y en toda la flota de los aviones de las líneas aéreas nacionales se renueva cada 3 minutos todo el aire del avión, con lo cual ayuda a que se disminuya la propagación del virus. También lo que están aplicando las líneas aéreas es que en la medida de lo posible evitar el asiento contiguo y tratar de espaciar lo máximo los pasajeros dentro de los aviones. Uh-huh. A ver, en ese punto, Martín, yo en la introducción mencionaba también lo que es la noticia de la industria, del sector aeronáutico del día de hoy, que es esta reorganización financiera de LATAM Airlines. Yo sé que es un tema más bien financiero de la empresa, de los accionistas, pero claramente tiene que generar un análisis con respecto a la confianza, la certidumbre de una de las líneas aéreas más importantes del país y también de la región. ¿Cómo lo ven ustedes, la situación que se ha dado con LATAM Airlines en este punto y con el contexto que estamos hablando de las cifras que son bien negativas para la industria? Mira, a nosotros lo que más nos interesa es la industria como completa. Efectivamente existen 3 líneas aéreas principales que todos conocemos, pero además hay una serie de proveedores que se han visto muy afectados desde la tercera semana de marzo con una caída abrupta en sus ventas que prácticamente dejaron de vender. Efectivamente, las líneas aéreas han solicitado ayuda del gobierno, hemos estado tratando de facilitar esas conversaciones, pero nuestra principal preocupación tiene que ver con la conectividad del país y los compromisos con los pasajeros. Sobre el caso específico de LATAM, esperamos que esta reestructuración que tiene que ver con un tema financiero, como tú decías, justamente lo que les va a permitir es seguir operando. Tenemos una buena noticia de que durante el mes de junio van a ampliar sus operaciones. También tenemos la reactivación de Sky durante el mes de junio. Por lo tanto, desde el punto de vista de la conectividad del país, vemos buenas noticias en junio, a pesar de que todo va a estar condicionado a cómo se van desarrollando el levantamiento de las medidas o no sanitarias, pero sí es muy importante la conectividad y que se respeten todos los derechos de los pasajeros y todos los contratos que tienen las líneas aéreas con los pasajeros. Yo sé que es muy luego para pensar en cuando se comienza a restituir la situación de los vuelos, esta nueva normalidad, si queremos acuñar un concepto, pero ustedes están proyectando, por ejemplo,
menos vuelos, más vuelos, considerando que va a ir menos gente en los aviones. El flujo también, que el flujo de vuelos internacionales y nacionales, por lo menos solamente en el aeropuerto de Santiago, es súper intenso. Entonces también este nuevo mundo empieza a cambiar lo que va a ser la situación de logística, por ejemplo, de lo que son vuelos que llegan, vuelos que van. Y otro punto, desde el punto de vista quizás más económico, me imagino que podría estar hasta la posibilidad de que los pasajes de avión lleguen a ser algo más económicos debido justamente a la situación que se vive. Son varios puntos. ¿Cómo lo están revisando ustedes? Sí, mira, efectivamente hemos visto, como tú dices, pasajes en este minuto más económicos que tienen que ver también con los incentivos que están tratando de hacer las líneas aéreas para que la gente viaje. Sobre la nueva forma de viajar, por decirlo, efectivamente nosotros estamos trabajando para que este proceso sea lo más fluido posible, pero respetando las restricciones sanitarias, es decir, incorporar al máximo la tecnología. Estamos trabajando con el Ministerio de Salud, con la DGAC, con el Ministerio de Obras Públicas para tratar de que efectivamente los pasajeros que tengan que viajar y que de a poco vayan reactivando pasen por un proceso que sea lo más fluido posible de manera de facilitar el transporte. Por otro lado, sobre cómo vemos el futuro, en todos los estudios que tenemos a la vista, los vuelos nacionales se reactivan antes que los vuelos internacionales y luego los vuelos nacionales de corta distancia, regionales, y por último los de larga distancia, y efectivamente van a haber en la industria más vuelos con escala. Seguramente vamos a tener en este año y el próximo menos conexiones directas de larga distancia y a veces menos frecuencias diarias. Seguramente se van a ir juntando, tal vez se mantengan los vuelos a ciertas capitales europeas o de Oceanía, de Estados Unidos, pero con menos frecuencias que las que estábamos acostumbrados. Claro, ¿y sabes por qué lo pregunto, Martín? Porque finalmente uno piensa, insisto, es muy temprano todavía para llegar a eso, pero proyectando, haciendo ese ejercicio, uno piensa en que el mapa aeronáutico va a cambiar radicalmente, ya sea por las restricciones, ya sea por temas de la industria, ya sea también por la posibilidad de que en algunos países que se logra bajar la tasa de contagio, que se logra de alguna manera vencer al COVID-19, está siempre el riesgo de los rebrotes. Y recordemos que justamente el tema turismo, el tema de transporte de pasajeros fue un elemento que desgraciadamente inició en algunos países esta situación del COVID-19. Exacto. El impacto no es solo para la industria aérea, sino que también para muchas industrias relacionadas como la hotelería, el turismo, los restaurantes, que efectivamente, si uno compara cuáles son las industrias que más han estado afectadas, son el transporte y estas industrias asociadas. También, en el fondo, esa recuperación parcial va a ir efectivamente afectando a esta otra industria, pero es parte del proceso que no sabemos todavía cuánto se va a demorar. Bien, Martín Maquena, nuevamente muchas gracias por esta conversación con La Mañana Informativa. Que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias, buen día. Hacemos una pausa, regresamos.